terminar la mañana tratando un tema que es algo complementario de lo que han desarrollado en su seminario. Cuando ustedes hay algún grupo étnico poblacional en el mundo que tenga valores elevados, normalmente para ellos, por ejemplo, de glóbulos rojos, de una mayor eficiencia de su sistema respiratorio, por ejemplo, el cardiovascular. Ahí en verdad hay notables cambios que la evolución ha determinado y que casi podríamos decir lo hacen muy diferentes a los, biológicamente, a los que vivimos a nivel de la costa. Y en verdad hay que reconocer que la evolución es algo extraordinario, probablemente lo que nos ha diseñado como somos. Nadie nos ha creado, es un cuentazo que nos han creado, tonterías por ahí. Somos producto de la evolución de millones y millones de años. Y eso es básicamente lo que nos ha brindado la capacidad de adaptarnos al entorno. Entonces los pobladores andinos, dado que en las grandes alturas hay niveles bajos de oxígeno. No, hay un aumento de la presión. Es cuestión de presión parcial de gases atmosféricos. Sí, pero el oxígeno. La distribución en volumen es el mismo, pero la presión parcial es menor. Entonces, por lo tanto, se captan con más dificultad a nivel del volumen sanguíneo. Y eso ha exigido que estos pobladores vayan desarrollando adaptaciones notables. Por ejemplo, el volumen circulatorio, el nivel de eritrocitos, es muy superior al del poblador de la costa. El tamaño cardíaco y la eficiencia del corazón del poblador andino es muy superior al poblador costeño. Por eso es que incluso se habrán dado cuenta ustedes que los más notables maratonistas que tenemos en nuestro país, ¿de dónde son? Generalmente Huancayo, Pucho, Huancavelica, porque están preparados biológicamente para ese tipo de esfuerzos. Y ese conocimiento, ese descubrimiento en verdad es uno de los grandes aportes que ha dado la medicina peruana al mundo. Les cuento una anécdota. Hace bastante tiempo, en una institución, en una ONG, estaba curioseando su biblioteca que tenía. Encontré un libro que decía, el título, decía Excelencia Científica en la Periferia. El título de un libro generalmente es lo que atrae o produce rechazo. El título es clave. Así que la primera impresión que tuve me pareció sofisticado, un poco hasta demasiado cultural el nombre, ¿no? Excelencia Científica en la Periferia. César Cueto, creo que es un escritor peruano, un historiador muy reconocido. Pero me picó gustando la curiosidad y regresé otra vez al libro y lo cogí y pedí que me lo preste para leerlo. Excelente libro, en verdad. ¿Sí? ¿De qué trataba el libro? De aportes de la ciencia de un país periférico como el Perú. Ustedes saben que en el concierto científico mundial, el Perú no figura más que para cuestiones anecdóticas, pero que seamos considerados, respetados en el ámbito científico del mundo, no, desafortunadamente no es así. Pero ha habido casos casi anecdóticos en los cuales el transporte ha sido notable. Y una de ellas es la famosa medicina de altura o la fisiología de altura, que fue trabajado en detalle casi a la perfección por dos grandes médicos peruanos,
Monje Medrano y Alberto Hurtado, de la Cayetana Heredia de Lima. Y que ellos son referentes mundiales, donde dieron las luces de cómo es la fisiología del hombre de altura y qué condiciones tendríamos nosotros que enfrentar en los viajes espaciales, por ejemplo. ¿Sí? Se considera un aporte extraordinario. De ahí donde se descubrió que era un evento, por ejemplo, extraordinario e infrecuente en otros países, como el famoso man de altura, o el famoso Soroche, que le llamamos acá. Bueno, entonces, eso por un lado. También, por si acaso, colateralmente les cuento de que ahí se menciona como gran aporte a la ciencia internacional, mundial, histórica, es el trabajo de un excelente matemático que debería ser orgullo para ustedes, que son la mayor parte de los lambayecanos, de un matemático extraordinario que dio Lambayeque y particularmente Tucumán a la ciencia de la matemática mundial. No tienen idea de quién es. Hay un colegio acá que lleva su nombre. No sé. Es creador de un teorema complejísimo. Federico Villarreal. Federico Villarreal es un lambayecano que le dio lustro a las matemáticas, digamos, peruanas. E incluso hay otro también de talla internacional, Pedro Paulet, que habrán escuchado, pues hay una academia militar, por ahí una parte de academia que se llama Pedro Paulet. Es considerado uno de los padres del diseño de las naves espaciales, Pedro Paulet. Antunes de Mayor es considerado un sabio de talla internacional mundial, ancashino, de un gordito quechua hablante que se llama Aija, y que diseñó toda la hidroeléctrica del Cañón del Pato, del Mantaro, una obra de envergadura mundial, en verdad. Y así, entonces sí, en otro país, a pesar de que es periférico, casi es el Plutón del sistema solar. Y a propósito de Plutón, y ahora ya no es ni siquiera planeta, así es el Perú. Muy periférico, pero por ahí de vez en cuando ocurren accidentes y producimos ciencia. Entonces, eso les comento, jovencito, porque es importante que conozcan, ¿verdad? Sobre estos avances que hubieron en la medicina particularmente de pueblos con altura, como los andinos, e incluso en Europa y Asia hay igual calidad de vida, ¿no? Bueno, entonces vamos a referirnos hoy día a la coagulación sanguínea. Esta especie de introducción es importante. Miren, dice, el sistema de coagulación permite mantener el equilibrio entre los factores que promueven el sangrado y el sanguíneo. Reitero una vez más, siempre casi repito esto, nosotros los mantenemos delicadamente en un punto de equilibrio entre los pros y los contras. Y esa es la salud, un estado de equilibrio. Y desafortunadamente muy lábil, rapidísimo puede desequilibrarse y entramos en estado patológico, ¿no? Y en la coagulación eso es delicadísimo, ¿verdad? Tremendamente delicado. Hay una permanente tendencia a que nuestra sangre apenas sale de su vasculatura, inmediatamente se coagula. No hay forma de impedirlo. Es una cuestión reactiva, pero inmediata. Por eso cuando uno se hace una lesión, sale el sangrado. Pero, ¿qué ocurre? Rápido se forma el coágulo. Y nos evitamos riesgos mayores. Entonces estamos en una lucha permanente entre los factores que promueven la coagulación de la sangre y aquellos que provocan su hemorragia, su salida, perdón. Participan ahí elementos celulares, tisulares, sistemas tumorales. Y cuando entendemos esto, podemos abordar las patologías que tienen que ver con la coagulación sanguínea de manera exitosamente farmacológica. Entonces, estamos en cuenta que cuando se lesiona un vaso sanguíneo, inmediatamente de manera refleja e inevitable, ocurren estos tres eventos: vasoconstricción, adherencia plaquetaria y formación de fibrina. Hasta por tocar un vaso sanguíneo, imperceptiblemente el vaso sanguíneo se contrae, entra en vasoconstricción, tratando de impedir su pérdida de contenido. Bien. Luego las plaquetas, también por estímulo casi instintivo, tienden a adherirse, se pegan,
se adhieren y inmediatamente se forma una red de fibrina con la que se consolida el coágulo. Es un mecanismo protector extraordinario esto. De forma entonces el tapón hemostático que controla el sangrado. Así que ocurre una injuria vascular, se lesiona el vaso sanguíneo, se expone el endotelio, el subendotelio, las plaquetas se adhieren, se liberan, se agregan y forman un tapón y que a la vez se rodean, se envuelven en una red de fibrina y se forma el coágulo eficientemente ahí para evitar su fluido de sangre. Pero nos quedamos ahí y el tapón, digamos, de plaquetas, ¿se mantiene por siempre? No puede mantenerse, porque incluso resulta siendo un peligro. Porque ese tapón puede fraccionarse y salir desplazados esos fragmentos del coágulo y se convierten en émbolo. El émbolo viaja impulsado por la corriente sanguínea. ¿Y qué va a ocurrir? Inevitablemente va a llegar a un lugar donde el vaso sanguíneo se estrecha y ya no puede pasar. ¿Y qué ocurre con el tejido distal? Hipoxia, entre hipoxia y después se ingresa. Que a la larga es un infarto. Infarto. Ese es el mecanismo de los infartos. Sí. Un tapón sanguíneo o también puede ser un tapón aterosclerótico. Graso o gaseoso. Aterosclerótico, que va a ir a obstruir el riego sanguíneo en un área determinada y esa área determinada se queda sin oxígeno y nutrientes y colapsa y obviamente muere tisularmente y eso se llama infarto. Entonces el infarto es muerte del tejido y no se recupera más. Tenemos entonces infartos cardíacos, que es el más común que conocemos, también hay infartos cerebrales, infartos pulmonares, infartos mesentéricos. Es renal también. ¿Ah? Es renal. Exactamente. Entonces tenemos esa eventualidad. Así que para que no ocurra eso, nuestro organismo también hace que se establezca la fibrinolisis. Por mecanismos fisiológicos comienza a romperse, degradarse ese coágulo microscópicamente sin desencadenar la ocurrencia de émbolos y por lo tanto de potenciales infartos. Ahí solamente para recordar que tenemos los famosos factores de coagulación. En algunos textos se habla de que hay 14 factores de coagulación, pero no hay consenso, ¿sí? El consenso que son 13. ¿A cuál consideran el 14º factor de coagulación? ¿A quién consideran? A la vitamina K. Algunos consideran a la vitamina K como el 14º factor de coagulación, pero no hay consenso y no parece que sea fisiológicamente así. Pero sí debemos señalar que la vitamina K es esencial para la síntesis hepática de los factores de coagulación 2, acá, el 7, el 9 y el 10. Si hay un déficit de vitamina K, no se sintetizan estos factores y ¿qué va a ocurrir? Hemorragia. Así que la vitamina K es extraordinaria. ¿Y dónde se sintetiza la vitamina K? En el hígado. ¿Seguro? O si quieren, pues ustedes, ¿en qué lugar se sintetiza? O si quieren, pues para inducirles un poco más la respuesta, ¿qué agentes, qué elementos participan en la síntesis de vitamina K? Trascendental. Por favor, recuerden de un seminario de interacciones que hubo. La flora intestinal. La microbiota, La flora intestinal es fundamental para que se sintetice vitamina K. Y por eso cuando tenemos agentes, a lo mejor antimicrobianos, que destruyen la flora intestinal, el paciente puede llevar a situaciones hemorrágicas. Hay unos antimicrobianos que lo vamos a revisar a su tiempo, se llaman cefalosporinos, son tan potentes y tienen un espectro de acción tan amplio que no solamente barren con el microbio que está produciendo la infección que queremos eliminar, sino barren con todas las floras habidas y por haber. Y por esa razón se afecta la síntesis de vitamina K y ocurre como complicaciones hemorrágicas. Algunas cefalosporinas son muy, digamos, riesgosas en ese sentido. Bueno,
Entonces hay un sistema de coagulación que se desencadena por dos vías, que se llama de vía intrínseca y extrínseca, que no nos interesa detallarlo acá, pero sí reconocer que la protrombina se convierte en trombina, ¿sí? Y esto hace que el fibrinógeno que es soluble, que está licuado, inmediatamente se consolide y forme las fibras de fibrina. la fibrina. Y la fibrina es la que determina el soporte estructural para que las plaquetas se adhieran y formen el famoso tapón sanguíneo o coágulo. Es un fenómeno extraordinariamente eficiente. Bueno, entonces ya yendo a los fármacos, vamos a referirnos primero a los coagulantes. Cuando tenemos una lesión estructural, obviamente hay obligatoriamente pérdida sanguínea, interna o externa. Y cuando es externa, podemos controlarla con cierta facilidad, especialmente si es, por ejemplo, una zona de extremidades, ¿no? A lo mejor una lesión importante en la mano, en los dedos. ¿Qué hacemos? Fácilmente podemos aplicar un torniquete o con presión, y inmediatamente se permite que coagule la sangre y se soluciona el problema. Es una reacción fisiológica fácil, digamos, muy rápida y fácil. Pero ¿qué pasaría si la lesión es en una superficie donde no se puede colocar, por ejemplo, torniquetes? Hay, por ejemplo, muchos accidentes de tránsito en el cual una víctima es arrastrada, obviamente superficies como el asfalto, y algunos increíblemente les quita la epidermis del arrastre, con ropa y todo, la destroza, y se queda en una superficie sangrante, pero tremenda. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo lo podemos controlar eso? No podemos poner torniquetes. Se tiene que presionar. Entonces, como emergencia se presiona con tela, obviamente, ojalá aséptica, para que no se infecte, hasta llegar a un ambiente de emergencia donde se le dé un soporte mayor. Pero tenemos algunos recursos por ahí, como estas sustancias, que vienen ya en láminas de diversas dimensiones, que son derivadas de productos orgánicos de otros animales, obviamente, pero que por fortuna no tienen capacidad antigénica, o sea, no producen rechazo, ni irritación, ni alergias locales. Tenemos la espuma de fibrina, que se extrae del plasma de bovino, el ganado vacuno, la esponja de gelatina absorbible, el famoso gel foam, esto se extrae de colágeno de hueso de vacuno, ¿sí? Que viene en láminas asépticas, obviamente. Entonces, ¿qué se hace? Se saca la lámina y se coloca en la superficie sangrante, de ahí se le aplica. Inmediatamente entra como soporte mecánico y se establece la coagulación sanguínea. La acción farmacológica actúa como superficie extraña, activa el factor 12 y también brinda apoyo estructural. Se establece como una matriz para que se coagule la sangre y se obstruye la lesión y adiós sangrado. Es muy útil este tipo de preparado. La farmacocinética, ¿por qué nos interesa decir de esto? Que por fortuna no hay por qué retirarla. Se digiere solita, espontáneamente, en un periodo de aproximadamente un mes, 4 o 5 semanas, y carece de toxicidad. Es excelente este tipo de recursos, ¿verdad? Nos ayuda a solucionar un problema que es muy complejo. Tenemos coagulantes como la vitamina K, y ahí hay que señalar que son dos tipos: la fitonadiona o vitamina K1 y la menadiona difosfato disódico. Ya sabemos, estamos hablando repetidamente, que la vitamina K es factor fundamental para que se sinteticen los factores de coagulación 5, 7, 9, 10, incluso el factor 2 protrombina. Así que así actúa, favoreciendo que se sinteticen estos factores de coagulación sanguínea y por lo tanto la sangre coagula. Y por lo mismo es un anticoagulante. En cuanto a la farmacocinética, hay dos formas de vitamina K: la forma liposoluble y la hidrosoluble. Liposoluble, por ejemplo, la fitonadiona o la menadiona, y para que se absorba la vitamina K y actúe farmacológicamente, debe haber presencia de sales biliares. ¿Sí? Presencia de sales biliares. La por vía oral, y con las sales biliares inmediatamente actúa desde el punto de vista farmacológico. Las hidrosolubles
no necesitan sales lineares. Está constituido por el menadiol difosfato disódico y obviamente puede usarse también por vía parenteral, subcutánea y vía intramuscular. La excreción es fecal. La toxicidad es bastante escasa, pero sí existe. Por ejemplo, con la menadiola, la dosis alta puede llevar a náuseas y vómitos, y el recién nacido puede llevar a anemia hemolítica e hiperbilirubinemia como una reacción inmunológica. Y con el riesgo de Kernicterus. Por si acaso, Kernicterus, no sé si han escuchado hablar de este término, esta patología. Kernicterus es una patología gravísima, neurológica, con convulsiones, espasmo brutal, especialmente en niños, que sufren de hemólisis de recién nacido. Creo que deben haber ya conocido la hemólisis de recién nacido. Es común en los niños que tienen esta incompatibilidad de grupo sanguíneo ABO o de RH, en donde desafortunadamente hay una reacción inmunogénica de la madre respecto a su producto de concepción y lo considera como un agente extraño y produce anticuerpos los cuales destruyen los glóbulos rojos del recién nacido. Generalmente ocurren los recién nacidos. Y hay una avalancha de liberación de hemoglobina porque se destruyeron prácticamente todos sus glóbulos rojos. Y esa hemoglobina inmediatamente se convierte en bilirrubina. Y la bilirrubina, según una cantidad determinada, se impregna en los ganglios basales del cerebro y no sale de ahí. Entonces el niño comienza a convulsionar, entra en espasmos tremendos, terribles, que incluso con mucha frecuencia se mueren. Esa es la famosa hiperbilirubinemia, la presión nacido, que recuerden es ocasionada por una reacción inmunológica de la madre contra su criatura. Creo que les he dicho ya, por favor, en el embarazo no hay ninguna oportunidad en que combinen sangre la madre con el feto. No, la placenta lo que permite es que se intercambien nutrientes, no sangre, porque si llega a entrar en contacto la sangre de la madre con el feto, inmediatamente reacciona como una especie de cuerpo extraño y lo destruye. ¿Sí? Es un fenómeno biológico extraordinario. En el trabajo de parto hay un pequeñísimo pasaje que a veces no produce ningún problema, pero en algunos casos sí puede llevar a este asunto de interés. Bueno, la fitonadiona, cuando se administra por vía parenteral, puede llevar a taquicardia, hipotensión, incluso shock anafiláctico, que hay que, por lo tanto, tener muy en cuenta para actuar de emergencia. ¿Qué usos tenemos de la vitamina K? La hipoproteinemia, la mala absorción, sobredosificación por cumarínico y la profilaxis del recién nacido. Esta mala absorción ya no es común. El escurre tropical era una enfermedad de los siglos pasados, ya donde el intestino entraba en disfunción y por lo tanto había problemas de mala absorción, problemas de síntesis deficiente de vitamina K, y ahí tenía que usarse obviamente como terapia de vitamina K. O una resección intestinal, esto sí es relativamente frecuente porque hay pacientes, por ejemplo, que llegan a tener infarto mesentérico. Infarto mesentérico. Se infarta gran cantidad de intestino y se tiene que extirpar. O en casos de cáncer, por ejemplo, también se tiene que extirpar. Y ahí hay problemas con flora intestinal, con problemas hemorrágicos, y se hace todo un descalabro del paciente. El fibrinógeno humano también lo usamos, también se obtiene del plasma humano, y se usa en enfermedades que son bien raras, son bien raras, la afibrinogenemia adquirida y la afibrinogenemia congénita. Y acá he remarcado la relación que ocurre con el embarazo. Y me interesa remarcar esto con fines educativos preventivos. El embarazo, jovencitos, particularmente las jovencitas que supongo algún día van a querer ser madres, procuren que cuando llegue ese momento en que ustedes deseen ser madres sean por decisión voluntaria. Por favor, es irresponsable tener embarazo por cuestión espontánea, como rutina de la vida íntima de pareja. Es irresponsable, tremendamente irresponsable. Un embarazo debería planificarse, buscar las condiciones
de todo tipo, económica, solidez emocional, realmente empatía profunda como para compartir una vida. No puede hacerse, por favor. No puede establecerse una familia solamente porque ocurrieron los hechos como una eventualidad. Es irresponsable. Por eso hay un concepto valiosísimo que se llama paternidad responsable. Eso insisto en esto, a todos ustedes que son jóvenes y particularmente las mujeres. ¿Por qué? Porque la mujer es una potencial víctima del embarazo. El embarazo puede con mucha frecuencia terminar en muerte de la mujer. La mortalidad materna es altísima en países como el nuestro. Altísima. Y por lo tanto, insisto, la decisión de gestar debe de tomarla la mujer, conscientemente de que ese embarazo vale la pena arriesgarse porque obviamente lo decidieron voluntariamente, no porque el marido les pidió, o por la rutina de estar juntos. Eso es irresponsable, por favor. Eso tiene que ver incluso con las relaciones familiares futuras. Entonces, ese riesgo de mortalidad materna tan alto que tenemos en el país, disminuyámoslo. ¿Cuándo? Tener los hijos que sean simplemente imprescindibles, planificados racionalmente. Ni muchos, ni muy cerca, ¿no es cierto? Ni muy precozmente. El embarazo en adolescentes es brutal en países como el nuestro. Entonces, me permito hacer esa especie de consejo con ustedes porque creo que es una responsabilidad médica comentarlo, especialmente como estudiantes como ustedes de medicina. Muy bien. Los antiheparínicos en sulfato de protamina, porque se nos puede pasar la mano con la heparina y sus variantes, y podemos llevar al paciente a hemorragia. ¿Sí? Hay hemorragias masivas, se ocurre con estos preparados. Usamos una especie de antídoto que es el sulfato de protamina, que se une a la heparina molecularmente y la inhabilita. Luego tenemos los anticoagulantes. Ahí tenemos dos grandes tipos, los anticoagulantes orales y las heparinas, que digamos son parenterapias, ¿cierto? Las heparinas tuvo un papel fundamental en la pandemia de COVID. Ya lo voy a comentar después. ¿Sí? Entonces los anticoagulantes los podemos clasificar de acuerdo a su utilidad. Cuando usamos in vitro, solamente in vitro, tenemos ahí el oxalato de calcio y el citrato de sodio. ¿Para qué nos sirve esto? Casi únicamente para transfusiones sanguíneas. Nunca podríamos transfundir sangre. Alguna vez se intentó en las épocas arcaicas transfundir sangre de un paciente a otro mediante, digamos, conductos, ¿no?, artificiales. ¿Qué haces, hombre? Tú, ¿qué haces ahí? Te preocupaste, estabas jugando ahí. Bueno, ya, no sé de qué estaba hablando. De que el transporte de sangre, doctor, in vitro. ¿Y saben qué? Eso llevó, en la generalidad de casos, a reacciones incluso mortales por incompatibilidad de grupos sanguíneos. Y más que eso, porque inmediatamente la sangre, al salir del individuo donante al otro, aunque sea un pequeño espacio que lo separaba, ya se coagulaba la sangre. Y eso produce fenómenos tromboembólicos y muerte de receptor. Y para eso, y también por eso se requiere incluso antes hacer pruebas de compatibilidad. Que no se puede pasar la sangre de cualquier individuo, tiene que hacerse pruebas de compatibilidad. Y bien, por entonces, ¿qué se ideó? Lograr un mecanismo que la sangre que va a donarse esté siempre fluida, que no se coagule. Porque si ustedes recogen sangre en una bolsa colectora, la superficie de la bolsa inmediatamente incita a la coagulación sanguínea y no se podría transfundir. Entonces, esas bolsas colectoras de sangre tienen, en nuestro país se usa casi universalmente el citrato de sodio. Es un fluido líquido, no me acuerdo bien si es 70 o 100 centímetros cúbicos que tiene cada bolsita. La bolsa, por si acaso, colectora de una unidad de sangre es de 500 centímetros cúbicos de sangre, una bolsa colectora para transfundir sangre. Y se transfunde con facilidad, pues, porque esa sangre no coagula mientras esté en contacto con el oxalato de sodio.
citrato de sodio, perdón. Pero hay un problema. Tiene su mecanismo. Inmediatamente se adhiere al calcio que está en la sangre, lo secuestra. Y si es que no hay calcio, ¿hay coagulación? No, por eso es anticoagulante. Muy bien, pero ¿qué pasa si le pasamos con mucha rapidez, con mucha cantidad de sangre a un paciente? Lo llevamos al nivel de hipocalcemia. Y la hipocalcemia puede producir gravísimos daños neurológicos. Entonces hay que tener muchísima precaución, que no podemos, por más que sea una emergencia, pasar sangre de manera tan exagerada, ¿sí? Pero esa sangre coagulada, con citrato de sodio, por la hipocalcemia que vamos a llevar al paciente. Eso es in vitro. In vivo, ahí tenemos los anticoagulantes orales. Ahí está su mecanismo de acción, pero tienen un riesgo de atravesar la placenta y acceden a la leche materna. Por lo tanto, una mujer gestante no se debe usar porque vamos a provocar hemorragias en los niños, en el feto. Y si está dando de lactar de igual manera también. Hay que tener mucho cuidado con eso. Este preparado tiene una demora en su actividad de acción, 8 horas, 12 horas de demora. Y no tiene en verdad el impacto, digamos, fisiológico de la heparina. ¿Por qué quiero comentar esto? Porque en la pandemia de COVID, en verdad se supo que había dos fenómenos gravísimos que inducían este virus. La tendencia a la coagulación sanguínea, o sea, prácticamente provocaba una coagulación intravascular diseminada, que es gravísimo, y un proceso inflamatorio que nunca en la historia de la medicina se ha visto algo parecido. O sea, una inflamación brutal. Ahí donde la inflamación ya no es, digamos, fisiológicamente útil, sino más bien desencadenaba colapsos neurológicos, cardiovasculares, renales. O sea, un desbarajuste universal en el organismo. Por eso es que tenía una altísima mortalidad. Así que por lo tanto se fue cada vez aclarando que los fármacos que realmente fueron útiles y lo son los anticoagulantes como las heparinas, que tienen acción inmediata y potente, particularmente la enoxaparina, y corticoides potentes como la dexametasona o la prednisolona, por ejemplo. Esos fármacos fueron los que salvaron vidas, además de las vacunas. Que dicho sea de paso, jóvenes, a veces uno se inquieta de decir, ¿qué pasa con la mentalidad de algunos, incluso científicos? Supongo que ustedes han escuchado que hay algunos individuos que se hacen llamar antivacunas. Sí. Pero francamente es una cuestión escandalosa que gente que son académicos, médicos de prestigio, se opongan a las vacunas por cuestiones fundamentalmente ideológicas. Inventando estupidez y media. Miren, nosotros la pandemia de COVID nos cogió de sorpresa, no sabíamos nada de ese coronavirus y por lo tanto todo era un interrogante. ¿Cómo estará este virus actuando? ¿Qué opciones tenemos de controlarlo? Todo era un misterio y se fue precisando que provocaba una reacción intensa, intensísima, inflamatoria, global. Todos los sistemas orgánicos fallaron. Y las secuelas que ahora sabemos que ocurren son también universales. Hay un texto que se ha editado de síndrome post-COVID, circula por las redes, síndrome post-COVID, donde ustedes van a encontrar que todos los sistemas orgánicos, desde el sistema cardiovascular, neurológico, digestivo, renal, dermatológico, se afectan, colapsan. Prácticamente el virus hacía todo lo posible por matar al individuo y mató por esos millones de gente. Entonces, a los que, ahí me incluyo, hemos sobrevivido, nos han dejado secuelas que no se imaginan ustedes cómo son, ¿no? Todos nuestros sistemas orgánicos fallaron. Y yo les cuento esto, por favor. No quiero que vayan a pensar que yo quiero siempre ponerme como ejemplo. Se dan cuenta cómo a veces me entrapo hablando. Esa es una secuela de esta maldita enfermedad.
porque yo hablaba como un loro antes. La memoria, por ejemplo. Te juro, es horrendo eso. Que ustedes les dan un dato y al minuto no se acuerdan qué demonios, qué dato le han dado. Que a veces lo anotan, después no saben dónde demonios han dejado la nota. Ya llevando a las bromas, le digo a mi gente, pues, me preocupa porque la falta de memoria me está haciendo tan difícil que estoy llegando a olvidar que estoy casado. Me preocupa eso. Bueno, es una broma tonta. Entonces, jovencito, es una secuela brutal. Deja un déficit. ¿Y saben a qué le están atribuyendo los antivacunas esa secuela? A consecuencia de las vacunas. Pero eso es la imbecilidad más grande, ya está demostrado, está aclarado que esas secuelas tienen que ver con la enfermedad severísima que es el coronavirus y no por las vacunas. Y bueno, pues siguen su terquedad por ahí. En las universidades es común las discusiones, a veces nos agarramos ferozmente a discutir sobre esto con algunos, ¿no? Pero bien, entonces, en ese episodio de enfermedad, había tal interrogante de qué deberíamos usar. Y se comenzaron a usar barbaridad y media. Hubo un tiempo de la enfermedad en la que recibía diariamente no menos de 20, 25 tabletas de medicamentos diferentes, entre antivirales, incluso antimaláricos como la cloroquina, que no tenían qué demonios hacer ahí en la enfermedad. Acitromicina, que es un antibiótico contra bacterias, pero como por ahí alguien dijo que tenía una actividad antiinflamatoria especial, también comenzaron a usarse. Vitaminas, un asco el tratamiento, pero por fortuna recibíamos cotidianamente, a cada momento, enoxaparina y corticoides. Entonces, por ahí quiero prolongar un poquito el comentario respecto a un colega, Armando Macé, que tenía su programa en La Exitosa, programa televisivo, que por fortuna no lo ve mucha gente. Y este individuo, con su autocalificación de genio, él decía que su experiencia era tremenda en el manejo del coronavirus y que había encontrado que no tenían por qué la gente estarse colocando heparina, que era al menos la heparina típica se maneja con mucho cuidado, con protocolo. Y decía que para evitar ese riesgo él recomendaba los anticoagulantes orales. Y la warfarina la promocionaba él como la droga milagrosa que él lo había descubierto con esa utilidad. Tremendamente equivocado. Aquí hubo un remedio de ese doctor Macé en el hospital regional, un tipo por ahí desafortunadamente conocido mío, que también en los canales televisivos de acá, en las entrevistas periodísticas, él comentaba que había logrado hacer un descubrimiento extraordinario. Decía que en base a su observación muy particular de que en los muertos que pululaban por ahí, dice, no he visto ningún mendigo, ningún alcohólico, ¿no? Qué raro, están protegidos por algo. ¿Y saben a qué conclusión llegó? En que lo que lo protegía era el alcohol que tomaban, particularmente el cañazo o yonque. Y promocionaba casi rabiosamente que deberíamos todos los médicos darle una dosis cotidiana a la gente como preventivo. Que la gente comienza a emborracharse con cañazo o yonque. Increíble, increíble este colega. Y bueno, pues entonces así hubieron este tipo de deslices en esta pandemia miserable que, digamos, acabó con... Casi no hay familia que no haya perdido un integrante. A mí se me murió un hermano, el más querido de todos. Bueno, entonces estamos hablando de anticoagulantes orales. Hay un mecanismo de acción que antagonizar la vitamina K, ya con las diferentes de la síntesis de sus factores, y su efecto que demora de 8 a 12 horas para activar y su efecto es tenue, en verdad, tenue. Hay factores de variación, por ejemplo, hay déficit de vitamina K, la coagulación va a ser brutal, la hemorragia va a ser brutal. ¿Sí? Entonces la toxicidad de esa hemorragia que rompe por fortuna, como tiene un mecanismo contradictorio de la vitamina K, se trata con vitamina K y transfusión sanguínea.
es bastante fácil controlar la hemorragia por anticoagulantes orales. Y luego tenemos la que actúan in vitro, ahí está la heparina. La heparina siempre tradicionalmente ha sido digamos, la conocida, y luego se encontró de que la heparina es una macromolécula y tenía ciertas estructuras moleculares por ahí que eran las que determinan su eficiencia farmacológica, y se logró sacar solamente estos componentes estructurales y se formó la heparina fraccionada, que se llama. Entonces estamos hablando de la heparina tradicional, que se obtiene en mucopolisacáridos, como dicen, que se preparan a partir de animales del intestino, pulmones del intestino animal, y que luego se extrae de esta heparina, se sacan algunos fragmentos y se forma la famosa heparina fraccionada, por se llama fraccionada. La heparina tradicional, su vía de administración en la terapia humana es por vía endovenosa o subcutánea profunda y con aguja pequeña. ¿Por qué? Porque si se coloca con aguja grande y no es tan profunda, se producen hematomas ahí. Es tan potente como anticoagulante que se producen hemorragias locales, hematomas. Por eso dice ahí utilizar preferiblemente la heparina fraccionada. Nunca debe usarse heparina tradicional por vía intramuscular, porque se coloca el medicamento ahí y inmediatamente hay una hemorragia local, un hematoma muchas veces gigante. Tiene toxicidad como la que ven ahí. Y luego ya precisamos que existe la heparina no fraccionada o heparina clásica, en la que siempre se ha usado y se monitoriza, no es sencillo su uso. Y por fortuna luego se produjo la heparina de bajo peso molecular, la oxaparina. Esta es la que prácticamente nos salvó la vida a las víctimas de COVID. Su uso es más fácil, no exige más monitoreo y su vida media es más larga, por eso se aplicaba 1 o 2 veces al día. Bueno, en otro nivel, ¿cómo podemos actuar en los fenómenos digamos, que tienen que ver con la coagulación sanguínea? Evitar que se formen los trombos, evitar que se formen los trombos, y eso ya lo conocemos, ¿no es cierto? Y ahí está, usamos el ácido acetilsalicílico como preventivo de la formación de trombos y de la tromboembolia. Eso lo conocemos ya, es harto conocido, en dosis pequeñas, ¿no es cierto? Una sola administración diaria. Es el estándar internacional. No hay paciente cardiópata, diabético, dislipidémico, con condiciones ya digamos un poco avanzadas de su enfermedad, que no esté recibiendo una pequeñita dosis de aspirina todos los días y toda la vida. Muy bien, pero como verán ahí hay otros más, como el tibidabol, el clopidogrel y el clopidogrel, etc. Este dato se los transmito como algo reciente, ¿sí? Algunos estudios serios que se han hecho recientemente, ¿saben? Están poniendo en duda el rol del ácido acetilsalicílico como inhibidor de la agregación plaquetaria. Ya, eso es preocupante, porque parece que hemos estado usando incorrectamente la aspirina en esa forma como les comentaba, como que se ha hecho oficial. Como no se define todavía si es que será cierto o no será cierto eso, pero está en duda, ¿qué están sugiriendo algunos? De que mejor vayamos evitando riesgos, como utilizando una combinación de ácidos acetilsalicílicos con clopidogrel. El clopidogrel, sí, definitivamente, de manera incuestionable, inhibe la agregación plaquetaria por otro mecanismo, no por la ciclooxigenasa. Entonces, para garantizar que esos pacientes que están recibiendo solamente ASA, si estén con prevención cardiovascular, yo recomendando que se use obligatoriamente. No dejarlo hasta que no se resuelva la duda, pero hay que dejar el mejor clopidogrel. La recomendación reciente, por favor. Muy bien, entonces evitamos la formación de trombo. Pero ¿qué pasa si el trombo ya se formó? ¿Podemos destruir el trombo? Claro que sí. ¿Con qué? Con trombolisis. Trombolítico. Pero eso es una medida heroica, en verdad. No da mucha oportunidad si es un trombo, por ejemplo, que está construyendo una arteria coronaria y ese paciente puede morir de inmediato. ¿Qué se puede hacer? Expertos, obviamente,
cardiólogos, llegan de la especialidad, los especialistas en cateterismo cardíaco. Entonces entran por una vena periférica, especialmente miembros inferiores o superiores también, y comienzan con equipos especiales a monitorizar por la vía por la que va ingresando el catéter, que es un pequeñísimo tubo, y llegan al sitio donde está la obstrucción. Por ejemplo, encuentran que la obstrucción es en la arteria coronaria derecha. Logran ingresar ellos intravascularmente con el catéter. ¿Sí? A ver qué conversan esta parejita por ahí. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ustedes, los dos por ahí, están escuchándome, ¿no? A ver, son tan entretenidos que no saben ni siquiera que me estoy refiriendo a ellos. Bueno, logran llegar al lugar donde está la obstrucción vascular e inmediatamente liberan ahí una dosis de estreptoquinasa o uroquinasa. También se pasa con la lactasa. Y esas son enzimas potentísimas que inmediatamente destruyen el obstáculo y se recanalizan la circulación sanguínea. Pero como se darán cuenta, eso no hay mucha oportunidad para trabajar con este tipo de técnicas y por lo tanto es una medida de... Y entonces, ¿cómo se encontró este tipo de preparados? La estreptoquinasa particularmente. ¿De dónde creen que deriva esta sustancia? Es una enzima o fermento, la estreptoquinasa. Y el nombre lo dice, de los estreptococos. El estreptococo motivó un interés notable hace años, porque es una bacteria de las más agresivas que existen, ¿eh? Una bacteria ¿cómo se llama esta? Son cocos, no son bacilos, son cocos. Gran positivo. Y que elaboran una enzima, que es la estreptoquinasa, que les permite penetrar a cualquier tejido y inocularse a ello. Sí. Y tienen una preferencia notable por el tejido amigdalar y faríngeo, y producir una faringoamigdalitis estreptocócica beta por beta estreptococo beta hemolítico, con gran posibilidad de complicaciones gravísimas como la glomerulonefritis postestreptocócica y la fiebre reumática, que son complicaciones gravísimas, de verdad. O sea, tiene una capacidad de agresividad contra los tejidos orgánicos gracias a estas enzimas o fermentos notables. Y ahí se encontró que este germen producía esa enzima. Se ha sintetizado y se utiliza terapéuticamente como trombolítico. Y a propósito de las enzimas, quiero terminar contándoles algo anecdótico. Yo, en verdad, me interesa mucho, tengo así como recurso didáctico, referir mucho a anécdotas, porque en verdad nos enseñan con mucha precisión algunos datos importantes. No tiene que ver con esto exactamente, pero sí explica situaciones extraordinarias. Hay una técnica de vasectomía que se llama la técnica de Lee, que consiste obviamente en un procedimiento sencillísimo de aislar los conductos deferentes de ambos testículos. Se extraen, se exponen, se disecciona los conductos deferentes y luego, para que no se vayan a recanalizar, porque eso ocurre, las vasectomías tradicionales seccionan y dejan ahí, regresan el conducto deferente seccionado. ¿Y qué ocurre? La naturaleza es tan extraordinaria que se lo vuelve a juntar los extremos y se recanalizan. Y falla la técnica. Entonces, para evitar eso, un chino, Lee, no sé cuánto se llama este chino, pero la técnica lleva su nombre, la técnica de Lee, ideó una variante técnica. El conducto deferente lo cortaba, obviamente, y hacía que el extremo proximal quede hacia abajo y el extremo distal hacia arriba, para que no se vuelvan a unir, y se liga ahí. Esa técnica se hacía en esta vasectomía moderna.
Y bueno, pues les cuento, yo fui el primer médico capacitado en esa técnica de aquí en el Purín. Así que yo he hecho vasectomías pues que no se imaginan, he perdido el número de víctimas que he vasectomía. ¿Sí? Y en una ocasión viene un visitador médico a visitarme con su valentincito y sus medicamentos por ahí. Y me dice, oiga doctor, me han dicho que aquí usted está haciendo vasectomía, una técnica moderna. Le digo, sí, le digo, la técnica del LIC. ¿En qué consiste? Le digo, simplemente que vienes tú, si tienes interés, ahí mismo se te puede operar una cierta preparación de análisis de laboratorio y no demora ni 15 minutos, vienes tú y te vas tranquilamente. ¿No me requiere reposo? No. ¿Dice, me lo puede hacer? Claro, deja tu maletín por ahí y vente a la camilla. Buen amigo, entonces incluso vamos a la camilla, anestesia local, nomás. Anestesia local, pequeña dosis de lidocaína, tengamos dosis vermático, 15 minutos en verdad. Es una técnica extraordinariamente hermosa en verdad. Entonces, ahí el conducto deferente se secciona, se hace la conexión así, pero que no esté extremo con extremo, y ni siquiera se pone punto, se pone un curita, pues es una incisión pequeñísima en el escroto, y después de unos 15 minutos se va a su casa. Pero había una recomendación que es estricta, se les pone la indicación de que deben hacerse un espermatograma obligado, y el espermatograma tiene que decir que hay 0 espermatozoides para que pueda reanudar su actividad íntima con su pareja. Y le digo, mira, tiene que hacerte esto. Ya, doctor, no se preocupe. Y después de un cierto tiempo, 8 meses creo, escucho una especie de conflicto en el pasadizo, bulla, y la técnica me dice, doctor, me dice, afuera hay un problema, me dice, una pareja. ¿Se acuerda el visitador que lo que vasectomizó? Me dice, sí, le digo, está que un poco más se lo quiere agredir a su esposa. Y lo ha traído para que le haga un examen de diagnóstico de embarazo. Y el diagnóstico de embarazo salió positivo. Entonces salí, lo llamé y le digo, oye, bueno, ¿qué te pasó? Le digo, me dice, doctor, me dice, a mí no me la van a hacer, pues. A mí no me la van a hacer. Me dice, ¿tú qué sabes? Me dice, el médico me ausento de mi casa cada mes, 15 días, una semana. Y no, pues maestro, me voy a Jaén, Bagua, San Ignacio. ¿Está embarazada mi esposa? Le digo, ¿y estás pensando que te has sido infiel? Claro, pues ¿cómo va a ser de otra manera? Digo, hombre, ¿te hiciste tu espermatograma? Bueno, en verdad por el trabajo no lo hice. Antes que tomes decisión, le digo, por favor, que te hagan un espermatograma. Me hicieron, tenía millones de espermatozoides. ¿Qué cree que ocurrió conmigo? Me derrumbé. ¿Por qué? Porque pensé que había yo fallado. ¿Saben lo que significa un fracaso? Para algunos que somos casi exquisitos en nuestras responsabilidades. Miércoles. La logré, digo, maldita sea. Entonces me dijo, no se preocupe, doctor, es amable el tipo, no se preocupe, yo sé que en estos casos suelen ocurrir porque hay tasas de fracaso, tasas de falla. Pero por coincidencia había venido el urólogo que me capacitó en Lima, estaba en un evento precisamente urológico acá, y lo llamé, supe que estaba ahí, y me dice también, no te preocupes, hombre, eso es común, sin vergüenza. ¿Cómo no me voy a preocupar? Para mí digo, es un fracaso. Dice, dile si quiere inmediatamente lo reoperamos, como quien vemos cómo está la falla. Entonces le digo pues al amigo, le digo, ¿qué te parece, doctor? Sí, de una vez por favor, completen la tarea. Y entramos. Increíblemente ahí me vino el alma al cuerpo. ¿Tienes un plumón por ahí? ¿Tienes un plumoncito? Préstame, por favor. Entonces tenemos el escroto ahí, el conducto deferente acá, se hace una incisión, se aísla el conducto deferente así. Ahorita terminamos con el ahorita terminamos.
hay el conducto deferente, aquí está el círculo, y por acá ya las vías de ascendente. Se secciona aquí, se liga acá y acá, y se regresa al sitio. Pero esta técnica tenía una variante. Este extremo de acá, tratábamos de colocarlo aquí. Y este extremo lo cortábamos acá. Y lo ligábamos aquí. O sea, quedaba una punta para acá y otra punta para acá. ¿Se podían unir? Nunca. Por eso se garantizaba una mayor eficacia del método. Pero ¿qué creen que ocurrió? Encontramos acá lo que llamamos el granuloma espermático. El paciente nunca deja de producir espermatozoides. Salen los espermatozoides por acá y se acumulan acá. Encuentran la obstrucción, se acumulan. Obviamente su tiempo de vida no es eterno. ¿Y qué ocurre? En la cabeza de los espermatozoides existen enzimas proteolíticas potentísimas, particularmente la hialuronidasa, que es muy parecida a la estreptoquinasa. ¿Y qué ocurre? En este botón espermático se lisaban todos los espermatozoides que seguía produciendo cotidianamente el paciente. Obviamente se moría, se liberaba la hialuronidasa y cantidad anormal, posiblemente en este paciente más que en el resto, que había hecho un camino, joven, había hecho un camino y acá estaba la unión, acá. Se había abierto un camino, se había roto la pared del conducto deferente, lo habían perforado, tanto para escaparse como para ingresar al extremo que quedaba ahí. Y por lo tanto encontró su camino por acá y se restableció la conexión. Gracias a la hialuronidasa. Miren cómo nos juega tan a veces mal la naturaleza. Pero hubo una sensación por ahí ya de paz en mi interior, porque dije, no me he equivocado, sí lo hice bien, la naturaleza, el demonio se ha puesto en ese momento. Pero miren lo que son nuestros Ese niño quería ser sí, estas enzimas que abren tejido, rompen materia orgánica y buscan su recondición. Eso entonces ocurre con la estreptoquinasa. Bien, jovencitos. Terminamos.